Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Los saludo Alejandro Buendía, jefe de mercado de Servimeters. Hoy 6 de mayo, les quiero dar la bienvenida al webinar Requisitos y especificaciones para inspecciones retail en la red de TDT, según la resolución 5405 y 5993. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por conectarse, por estar aquí presentes, perdón. Les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas que desean en el panel de preguntas que les aparece en la parte inferior derecha. Vamos a tener una sesión de preguntas para resolverlas. Y cualquier cosa, pues más adelante vamos a confirmar un correo electrónico donde ustedes pueden enviarnos todas y cada una de sus preguntas. Les recuerdo que a partir del año pasado estamos acreditados por el ONAC para la certificación de empresas bajo los sellos Check-in Certificado y Certificado de Empresa Biosegura. Son dos sellos que ha expedido el Gobierno Nacional en aras de reactivar la economía, el comercio y la industria en Colombia. Para más información, pueden visitar ya www.servimeters.com. Ahí tenemos un chat en tiempo real para atender también todas sus solicitudes. Cualquier cosa, también mi correo es alejandro.buendia@servimetros.com y yo con mucho gusto les puedo colaborar. También les recuerdo que pueden visitar nuestra página web, perdón, nuestro Facebook. Ahí van a encontrar contenido bien importante, ¿sí? Y también ahí estaremos publicando noticias de su interés. También vamos a estar publicando sobre webinar. Entonces les recomiendo estar muy pendiente a todas las publicaciones que hacemos. Nos pueden encontrar en Facebook y también en LinkedIn. ¿Listo? Y recuerden, para las personas que aún no han visitado nuestro canal de YouTube, contamos con un canal oficial de YouTube, el canal de Servimeters en YouTube. Ahí estamos cargando también videos bien interesantes. Ahí se están cargando algunas grabaciones de los webinars que hemos hecho. Entonces, para que vayan ya mismo, lo visiten, se suscriban y activen la campana para recibir notificaciones. Bueno, no siendo más, entonces ya podemos iniciar con este webinar. A partir de este momento le doy la bienvenida al ingeniero Libardo, el experto en todo lo relacionado en temas de retail. Ingeniero Libardo, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, me presento primero que todo. Yo soy el director técnico retail de Servimeters. Vamos a presentar el día de hoy unas especificaciones un poco más técnicas y de documentación que se requieren para todo lo que es el tratamiento de la red TDT. Sabemos que retail ya quedó acreditado. Nosotros como Servimeters ya somos organismo acreditado para poder realizar las inspecciones tanto de la infraestructura soporte como de la red de telecomunicaciones que por reglamentación 5405 del 2018 y 5993 del 2020, que es nuestro reglamento retail a nivel nacional emitido por la CRC y por el gobierno, pues es de obligatorio cumplimiento desde el 1 de julio del 2019. Entonces, para todos los constructores que hoy en día están desarrollando sus proyectos de vivienda y que quieren implementar servicios de telefonía, bueno, en este caso de red de datos y de televisión digital, pues debemos cumplir con ese requerimiento. Nosotros como organismo de inspección queremos también dar a conocer este reglamento y las especificaciones técnicas que se deben cumplir por parte de los constructores, de los operadores de red y de todos los usuarios que tengamos muy presente que hoy en día las construcciones que vengan, digamos, desde el 1 de julio del 2019, pues ya deben tener una organización mucho más adecuada de toda su infraestructura soporte y de la red TDT. Como organismos de inspección de Servimeters, nosotros ya acreditados ante la ONAC, pues podemos emitir esos certificados de inspección donde incluimos servicios de inspección en el diseño y todo el proyecto completo, tanto en la red de telecomunicaciones TDT que se implementa, como la red interna, la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones que debe ser entregada por los constructores. Por eso, el día de hoy tenemos este webinar un poco más específico hacia la red TDT. El pasado fue específicamente sobre la documentación que debemos cumplir para poder
tener esa certificación retail. Quienes no tengan certificación retail, los constructores, pues no van a poder instalar sus servicios de telecomunicaciones dentro de las viviendas. Entonces los principales afectados van a ser nuestros usuarios, nuestros clientes de las constructoras, que compren apartamentos, porque no van a poder tener servicio hasta no contar con ese tipo de certificación obligatoria que es el retail. Entonces los voy a dejar con el ingeniero Yesid Polanía, quien nos va a contar, es un inspector de Servimeters, quien nos va a contar directamente todo lo referente a TDT, especificaciones un poco detalladas de qué debe tener la red TDT, y pues cualquier pregunta la pueden escribir por el chat. Al final de la presentación de Yesid vamos a dejar unas preguntas abiertas para que, de las que escriban en el chat, para que él las pueda responder o las respondo yo también. Y pues bienvenidos, espero que sea muy productivo y que todos tengamos ese conocimiento de que ya el retail es vigente, ya debemos empezar a cumplirlo y a realizar inspecciones en general. Entonces, bienvenido Yesid, por favor, pues podemos iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Libardo, muchas gracias a Alejandro, y muy buenos días para todos y todas. Entonces, pues vamos a iniciar la parte de TDT. Voy a hablar de algunas cositas específicas que se necesitan en cuanto a documentación, y pues más o menos cómo se construye la red TDT. Ingeniero Yesid, le recomiendo que active la pantalla. Ya está activada. Listo, ahora sí ya está activa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces varias cositas. Pues obviamente todo está bajo la normatividad, la resolución 5405 y la 5993. Entonces, pues vamos a mirar algunas generalidades en la parte de TDT. Y lo primero que les voy a contar es que pues TDT, la parte de TDT en Colombia, pues se utiliza más que todo en la parte de Europa, ¿no? Europa, ahí está Dinamarca también, ahí está pues en parte de África, en Asia, y pues ahí se ven todo lo que es la parte azul, está con el estándar de DVB-T. Lo que está en azul claro pues es DVB-T, y lo que está en oscurito pues es DVB-T2. Básicamente, pues, ¿por qué comento eso? Pues porque también queda fácil dónde vamos a encontrar nuestros equipos. Como se dan cuenta, por ejemplo, la parte de Estados Unidos, pues no utiliza ese estándar. En Sudamérica casi todos los países están utilizando el estándar japonés, y pues Colombia está un poquito aparte de todo de lo que se instaló en la parte de Sudamérica. El espectro electromagnético que se utiliza en la parte de TDT, pues está en el orden de los 470 hasta los 680 y pico, y seguramente en algún momento van a ampliar ese espectro. Eso es en general lo que está ubicada la parte de TDT, en donde se ubica la parte de televisión. ¿Por qué es importante esto? Porque en algún momento pues se puede mirar con quién podría tener interferencia. Por ejemplo, si se dan cuenta, pues está un poquito cerca a lo que son los móviles, y seguramente en algún momento van a meter algunos canales casi que dentro del mismo espectro. Entonces eso nos obliga pues a tenerlo en cuenta cuando se va a diseñar la parte de TDT, para que tengan, pues se generan algunos filtros y que impida el ruido por estas otras partes, ¿no? La parte de telefonía u otras partes, otras cosas así. Bueno, en cuanto a la infraestructura, la televisión, pues más o menos este es el proceso de producción, de transmisión y recepción. Y aquí se encuentra pues una parte que es lo de grabación. Después se hace una producción, o pues seguramente también podría ser en vivo.
aquí se generan no solamente desde un canal de televisión, sino puede ser desde varios canales de televisión. Aquí se digitaliza lo que es sonido y lo que es video, y después se multiplexa y otros procesos que tienen en la parte de TDT, y por último se transmite. A los constructores y a nosotros realmente nos interesa desde el momento en que nosotros captamos en la parte de la antena, y de ahí de la antena, pues nosotros tenemos que hacer un proceso para poderlo distribuir a todos los televisores que tengamos en nuestras edificaciones. En ese caso puede ser todas las casas o edificios, o sea, todos los apartamentos. Cada apartamento pues va a tener una cantidad de televisión, y pues obviamente entre las construcciones sean más grandes, pues vamos a tener, digamos, más pérdidas en cuanto a lo que es transmisión, en cuanto a lo que es el cableado, tenemos pérdidas, en cuanto es lo que son los distribuidores, y ahí pues obviamente hay que tener en cuenta, digamos, que el diseño de la parte de TDT consiste en dejar la señal en un rango específico que pide la norma para TDT. Entonces, el diseño de esta parte, que solamente la puede hacer un ingeniero electrónico o un ingeniero de telecomunicaciones, pues debe ser básicamente pues filtrar, si es el caso que se necesite, amplificar, porque en algunas regiones pues obviamente no habrá una gran cantidad de antenas, o las antenas se encuentran un poco lejanas, entonces se necesita una parte de amplificación, y después de la amplificación pues se van a generar pérdidas en la distribución de todo el edificio, y todo eso es lo que se tiene que tener en cuenta en el diseño. Además, pues, de esto, de lo que es la parte netamente electrónica, pues también hay que tener en cuenta cómo se van a conectar. Pues algunos de estos dispositivos necesitan alimentación. Quiere decir que hay que tener en cuenta hacerles redes eléctricas. Y otra cosa también importante, pues que como es una antena, seguramente ella debe estar, pues no puede ser fuente de atracción de rayos, entonces hay que generar pues todas las protecciones necesarias. Bueno, en sí a los constructores, digamos que en mi sentido simplista, lo que tienen es que unir ciertas cajas. Las cajas pues tienen formas diferentes y tamaños diferentes, pero en sí todos son cajas. En la parte de infraestructura, pues va a haber una caja que es la cámara de entrada, va a haber unos closets de telecomunicaciones que pueden ser algo parecido a esto, o también pueden ser pues construcciones, o sea, cuartos hechos en material, ladrillo o bloque o cemento, cualquier cosa así, pueden ser materiales de ese estilo. Y también en cada piso, cuando son edificaciones, debe existir un gabinete de piso, y en cada apartamento, en la parte interna, hay un punto de acceso al usuario. Este va dentro de cada apartamento. En cada apartamento se debe encontrar un aparatico de estos, una caja de estos. Y pues ya por último, pues son las tomas de usuario, o sea, las cajas donde ya se conectan los televisores, en este caso, que es de TDT, entonces se conectarían en esta caja. Básicamente, la conexión se debe hacer, es simplemente conectar este tipo de cajas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues, obviamente, los tamaños de cada caja, que están especificados en la norma, y eso ya va a depender, por ejemplo, el caso de los closets de telecomunicaciones, los inferiores, los superiores y los únicos, va a depender de la cantidad de puntos de accesos que yo tenga en mi edificación. De acuerdo a eso, vamos a tener una cantidad, un tamaño, se especifica en la norma tamaños, o sea, para todas estas cajas se especifican tamaños y todos van en relación al punto de acceso al usuario. Eso es. Entonces, no es complicado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues como les digo, los tamaños de cada uno, cómo se van a conectar, porque los constructores deben dejar una cantidad de tuberías con unas especificaciones bien detalladas que vienen en la norma. El caso, por ejemplo, entre la caja y el closet de telecomunicaciones,
pues deben haber unos tubos, una cantidad de tubos que van a depender obviamente de los puntos de acceso, la cantidad de puntos de acceso al usuario, y que pues hay que dejar espacio, deben dejar espacio para que también entren los operadores de internet o telefonía fija o televisión por cable, etcétera, etcétera. Entonces, esos espacios son los que se deben dejar y las conexiones de tubería de estos aparatos pues deben tener esas especificaciones. Bueno, digámoslo que un poquito más lo que les estaba mostrando ahorita las cajas, un poquito más, digamos, más como visto como si fuera para una edificación, tendría más o menos este esquema. Aquí está la cámara de entrada. La cámara de entrada pues es por donde entran los operadores externos. Ahí entran todo lo que son operadores. Dentro también hay una cámara de enlace que puede ser puentes. Estas cámaras de enlace pueden existir o no, dependiendo del tipo de construcción. Entonces, digamos que en la construcción son muy similares a las cámaras de entrada, solamente varían en los tamaños y pues la utilidad que tengan. Y eso ingresa, llega a la parte de los closets de telecomunicaciones, en este caso el closet de telecomunicaciones inferiores, que es por donde van a entrar todos los operadores externos. Pero también existe otro set otro closet, otro salón de comunicaciones, que es el superior, que ese, digamos, en el caso de TDT, que es de lo que estamos hablando en este momento, es el que más nos interesa porque por acá es donde nosotros vamos a tener el ingreso de nuestra señal TDT, pues porque la TDT es, como es radioeléctrica, es una señal de ese tipo, entonces va a ingresar por la parte superior, o sea, por medio de una antena. Aquí tengo los gabinetes de piso, entonces va a haber una especie de backbone, o sea, un camino central, donde yo conecto todos los pisos. Aquí están los gabinetes de piso, y de los gabinetes de piso se distribuye para cada punto de acceso. Aquí ya, por ejemplo, en este caso tenemos un apartamento, por ejemplo, aquí podríamos ver un apartamento que tiene su punto de acceso al usuario, que era lo que yo les decía, esto va dentro del apartamento, y van las cajas ya donde se conectan las tomas. Entonces, del gabinete de piso conecto a los puntos de acceso, y de los puntos de acceso ya conecto a cada una de las tomas del apartamento. Ese es el esquema general, o sea, esta es la infraestructura que se necesita para la parte tanto para TDT como para el ingreso a los operadores. Entonces, para nosotros, pues es importante la parte de captación, lo recibimos mediante una antena, y por las cámaras de entrada, y también puede ser por la parte superior, o sea, por la cámara de entrada entran los diferentes operadores, entran todos los operadores que nos suministran internet o cable o telefonía en ese caso. Ellos también podrían ingresar por la parte superior, ellos también podrían ingresar colocando antenas en la parte de arriba, por lo tanto también hay que dejarles un espacio, una infraestructura para que ellos puedan ingresar. Inclusive ellos podrían instalar las antenas en el mismo mástil donde nosotros, o donde los constructores van a instalar las antenas de TDT, que es la antena de TDT, pues es la que se ve en la parte superior, y esta podría ser una antena satelital, porque pues, los operadores pueden ofrecer ese tipo de servicio. En los closets de telecomunicaciones es donde se ubican los equipos de cabecera. El equipo de cabecera básicamente pueden ser filtros, como les decía, pues si tengo algún tipo de interferencia por otra señal, entonces pueden ser filtros, pero también pueden ser amplificadores. O sea, lo más seguro es que nosotros necesitemos un amplificador, uno o varios amplificadores, pero en ese caso, un amplificador que me va a permitir tomar la señal de la antena, que viene pues en un orden muy pequeño de señal, y aquí yo la voy a amplificar para colocarla dentro de los rangos que se necesitan en la reglamentación. Entonces, de acá yo distribuyo con se me perdió.
distribuyo a cada uno de los gabinetes de piso inicialmente, y de ahí pues yo entonces envío otros equipos que me permiten hacer la distribución. La diferencia entre estos dos aparatos que les estoy mostrando, los dos últimos aparatos, es que uno de ellos tiene menos pérdida, que es el que yo estoy utilizando para hacer el backbone, el camino central, la troncal de esto, que tiene menos pérdidas, y entonces de ahí derivo, porque ya en los distribuidores como tal, pues tengo una mayor pérdida. Entonces todo eso es lo que se calcula en la parte del diseño. Aquí está un esquema, pues un esquema que uno encuentra normalmente en internet, las gráficas. Aquí se ve la parte de recepción, que es la antena, la parte de cabecera, que es la amplificación, y la parte de distribución, que son los derivadores y los repartidores de los que yo les estaba hablando. Y ahí pues ya van a cada una de las tomas de televisión. Aquí se especifica, la norma específica, que son cargas de 75 ohmios, o sea, todo lo que nosotros hacemos respecto a eso tiene que estar, generar una resistencia, una impedancia de 75 ohmios. Bueno, ya, entonces, hablando un poquito ya de la norma, ella nos trata cuáles son los elementos, nos dice cuáles son los elementos de captación, y los elementos de captación pues son las antenas, los mástiles, las torres, soportes, anclajes, riostas, riendas, sensores, todo lo que implica, digamos, la recepción de la imagen. Pues obviamente la recepción la hace la antena, pero también pues la antena necesita una infraestructura para poder captar la señal. Bueno, estos mástiles pues deben tener unas características especiales para que, pues, en primer lugar, sean resistentes a la humedad, que permitan desagüe fácil, que resistan la carga de la antena. Por ejemplo, lo que yo les decía, que ahí en este mástil pues yo colocaría la antena de TDT, pero también es muy posible que algún operador coloque una antena, por ejemplo, parabólica, de tipo para satelital o cosas así, y pues estas antenas tienen un mayor riesgo pues al viento, ¿no? O sea, fácilmente una parte de viento podría tumbar esa estructura. Entonces, básicamente se revisa eso, que se haya hecho un cálculo de vientos en este caso. Bueno, los elementos de captación entonces deben estar diseñados de forma que al menos dificulte la entrada de agua, que era lo que les estaba mencionando hace un momento, que garantice que el agua se pueda evacuar, que tenga un sistema de evacuación. Deben estar conectados a un sistema de puesta a tierra. Entonces, obviamente, esta parte de puesta a tierra tiene que ver mucho con el RETIE. Por lo tanto, cuando se hace la inspección de RETIE, también debe tenerse en cuenta lo que es la parte de retail. O sea, lo más recomendable es que primero se tenga el RETIE, se haga una certificación en RETIE, y pues aquí ya se supone que está toda la parte de conexión para retail, o sea, para la parte de telecomunicaciones. Todos esos elementos de captación pues deben estar conectados a tierra. Y como les decía, pues también deben estar protegidos de las cargas de los vientos. Ahí pues hay unas especificaciones en el decreto 926 para hacer esos cálculos. Deben estar alejados de chimenea u otros obstáculos. Bueno, los obstáculos es porque pues lo más sería importante, o lo mejor es que siempre tengan línea de vista con las antenas que generan la señal. Entonces, pues obviamente si está escondido o tiene algún problema, pues seguramente tendremos una cantidad de pérdidas mayores o menores. Y lo otro que tiene en cuenta también es los cables de conexión. Y los cables de conexión, hay cables específicos para la parte externa y otros para la parte interna. En este caso, como estamos hablando de lo que es captación, pues ese tipo de cable debe ser resistente a la intemperie, o si no es resistente, pues debe estar protegido.
y pues cumplir con una serie de requisitos que se piden ahí. Eso es la parte de elementos de captación que se debe tener en cuenta. En la parte de cabecera están los amplificadores, los filtros, no tanto el derivador, pero sí el amplificador y los filtros. Y estos aparatos pues son electrónicos, o sea, necesitan una alimentación. Y esto implica alguna cosa, por ejemplo, como esos van ubicados en el closet de telecomunicaciones superior, pues quiere decir que el closet de telecomunicaciones superior debe tener unas tomas que permitan alimentar estos aparatos, tanto para nosotros como para los operadores, ¿no? Debe tener unas tomas eléctricas para que podamos alimentar este tipo de aparatos. En la parte de los cuartos de los gabinetes de piso, se van a encontrar derivadores y se van a encontrar repartidores. Estos aparatos, tanto el derivador como el repartidor, no necesitan conexión eléctrica. Quiere decir que el gabinete de piso sí necesita una toma, pero si se hace, hay algunos que no necesitan, digamos, toma. Cuando digamos el edificio ya es bastante, digamos, alto, tiene una altura determinada, entonces seguramente se van a necesitar más amplificadores para hacer una regeneración de señal. Estos amplificadores que se colocan, los amplificadores que se deben colocar, digamos, en los intermedios, no pueden ir en los gabinetes de piso. Tendría que generarse un gabinete adicional para colocar ese tipo de amplificación, y ellos son los equipos la parte que irían con una toma. Bueno, en cuanto a los elementos de difusión, pues también está el cable coaxial, que era lo que les comentaba, y los cables coaxiales deben tener cubiertas no propagadoras de llama, o sea, que no deben ser, deben resistir al fuego, mejor dicho, y también no generar elementos tóxicos. Deben tener elementos anticorrosión. Deben cumplir las condiciones de la norma técnica 2050 parte 3, ¿sí? Y bueno, eso es, deben tener unas medidas especiales, los gabinetes deben tener unas medidas especiales. Y pues cuando se necesitan amplificadores cerca, pues deben estar lo más próximo a los gabinetes de piso, los cuartos de piso. Bueno, otra parte importante es cuántas tomas yo debo colocar. Según eso, pues debo colocar de acuerdo, eso va de acuerdo a la parte del costo de la construcción. Entonces, cuando son proyectos de interés social, debe colocarse una toma por cada 4 espacios. Eso es, o fracción. Fracción es que si yo tengo 6 espacios habitacionales, pues debo colocar 2 tomas, obviamente. O sea, por cada 4 debe existir una, o fracción. En ese caso si tengo 4 espacios solamente o 3 espacios, pues en una de ellas debe existir una toma de usuario. Una toma de usuario para televisión, específicamente, ¿no? También pues hay las otras tomas que son los que tienen los operadores. En el caso de las viviendas con precio superior al interés social y hasta 280 salarios mínimos, entonces debe existir una por cada 2 espacios habitacionales, excluyendo la cocina. Perdón, una toma por cada espacio habitacional, y se excluye la cocina. O sea, la cocina no entraría a formar toma. Y en la parte superior, a 280 salarios mínimos, entonces debe existir una toma de TDT, si hablando específicamente de las tomas TDT. Entonces debe existir una toma por cada espacio habitacional, y ahí también, en este caso, sí se incluye la cocina. Así está. Básicamente, tanto digamos que en lo superior a la vivienda de interés social, debe haber al menos una toma
por cada espacio habitacional. Debe existir una toma por cada espacio habitacional. La diferencia entre la parte media, mejor dicho, y los que son superiores a 280 salarios mínimos, es que en la cocina pues debe existir una toma. Bueno, en cuanto a las cajas de usuario, pues también hay que tener en cuenta que en los salones comunales debe existir al menos una toma de TDT. Bueno, ya aquí hablando de la parte de la toma de usuario, pues estos son los rangos que nos especifica la norma, una intensidad de señal entre 47 y 70 decibelios. Esa medición se hace en cada toma de usuario. Por ejemplo, para la inspección se hace, por cada toma de usuario se verifica que esté en este rango de amplitud. Entonces, se verifica que tenga esa intensidad, además que el rango de frecuencias entre 470 y 698 debe pues estar, las señales que se generan en este rango de frecuencia deben estar entre 47 y 70 decibelios por microvoltio. Y lo otro que se verifica es la corrección de error, conocida como VER. Esa parte pues tiene unos sitios donde se mide y el error que se genera debe ser máximo, mejor dicho, 10 a la 7. Después un codificador, digamos, pues eso son unos codificadores que tienen los televisores por dentro y se verifica pues que haya una corrección de error que no genere más de 10 a la 7 errores. O sea, eso es lo máximo que se puede generar. Eso en cuanto a las tomas de usuario. Digamos que en un equipo, pues más o menos se ve de esta forma. Aquí se observa, por ejemplo, que lo que se está midiendo tiene un error, que es este lever de acá, que está en 10 a la menos 7, y la potencia está en 43 decibelios por microvoltio. Si nosotros miramos, por ejemplo, esa señal, pues no estaría cumpliendo, porque tiene que estar entre 47 y 70 decibelios. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esta medición que tiene acá, no pasaría la prueba. Esta generaría una no conformidad en ese caso. Entonces, debe existir, aquí en cuanto al error está bien, en cuanto a la potencia, no está dando la potencia que necesita, y pues ya pues habría que mirar en todo el rango de frecuencia cómo se comportaría ese tipo de señal. En cada toma también no solamente se mide, pues que no solamente se mide un canal, sino que se mide a través de todo el espectro. O sea, aquí están los canales, aquí lo que les estoy mostrando son los canales que están en Colombia, que existen en Colombia para la señal TDT. Y pues aquí están los rangos de frecuencia, por ejemplo, estos que tienen 473 MHz, el canal Caracol, y dentro del canal Caracol pues hay unas subdivisiones, yo creo que ustedes la han visto en sus televisores, pues que tienen la parte, por ejemplo, de la calle, Caracol HD, etcétera, etcétera, y así pues para cada uno de ellos. Entonces, en este rango de frecuencia se producen estas emisiones. Digamos que en este canal se producen estos subcanales, digamos. Y para RCN, pues también. Entonces, la idea es que cuando se miran en las tomas, yo no solamente voy a colocar Caracol, por ejemplo, voy a colocar Caracol HD y ya me dio la medida y ya fue suficiente, no, sino que simplemente se debe verificar que está cumpliendo con Caracol, que está cumpliendo, después yo tengo que verificar la frecuencia de RCN, después tengo que verificar la frecuencia de RCTV y verificar que todas cumplan, porque efectivamente como pasa en algunas poblaciones, pues solamente, digamos así, normal, llega algún canal, pero otro no. En el caso de nosotros los constructores, o ustedes los constructores, deben garantizar que entran todas las señales por igual, o sea, deben cumplir, estar dentro del rango de potencia, deben cumplir con que pues esté bien calibrada su frecuencia
y también deben cumplir con que el error que se genere en el canal, pues no supere lo que nos dice la norma, ¿no? Esa es la parte. Entonces, desde acá, pues se verifican en cada toma, o sea, por cada apartamento, por cada toma, se debe verificar cada uno de los canales mirando pues que cumplan esa norma en ese caso. Aquí pues hay canales que son, pues, se ven en toda Colombia, pero también hay unos canales locales. Entonces, de acuerdo a la región, pues se van a verificar pues los canales que estén en ese momento. Eso es. Bueno, la documentación, pues ya el ingeniero Libardo en el webinar pasado nos había mostrado algunas cosas, por ejemplo, la declaración, este documento que es la declaración de cumplimiento del constructor, y aquí en esta declaración de cumplimiento del constructor, pues es donde van a decir las personas que estuvieron tanto en el diseño como en la construcción, van a decir efectivamente yo soy tal persona, soy tengo tal tipo de profesión y pues que cumple con los requisitos de las normas, ¿no? En ese caso. Aquí importante, pues es que lo que es la parte de TDT, específicamente puede ser diseñada por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones. Los eléctricos y electricistas podrían hacer la parte de infraestructura, o sea, mejor dicho, la parte del diseño de cajas, lo que les mostraba, las cajas que les mostraba anteriormente, y las tuberías podrían ser hechas por ingenieros eléctricos o electricistas, o podrían ser diseñadas, pero la parte de TDT solamente lo pueden hacer ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones. Bueno, aquí por eso es que este documento trae como tres partes, ¿no? Donde habla de quién diseñó, de quién construyó, y por eso aquí puede existir otra persona diferente que fue la que hizo la de TDT, o sea, alguna persona hizo la parte de infraestructura y otra hizo la parte de TDT. Entonces, por eso aparece como diferente en ese documento. Bueno, en cuanto a los planos, entonces cuando se hace la inspección, debe ser muy claro cómo está hecha la infraestructura. O sea, antes de hacer la visita, a uno le entregan los diseños para que haga una revisión de los diseños y desde ahí pues uno puede revisar ciertas cosas. Por ejemplo, que el closet de telecomunicaciones no esté cerca a elementos que produzcan campos electromagnéticos, tal como por ejemplo la parte de maquinaria de los ascensores. O sea, que no vayan a dejar pegado el closet de telecomunicaciones, el inferior o el superior, pegado al cuarto de máquinas de ascensores, porque seguramente va a tener problemas. O sea, mínimo lo mínimo que debe estar un cuarto que genere interferencia electromagnética debe ser a 2 metros de distancia, es lo mínimo. Entonces, de ahí en adelante, ¿no? Y pues a otras cosas que generen riesgo. Entonces, desde el mismo plano, cuando uno hace la revisión, como el caso mío, que yo soy inspector, entonces verifico que existe esa distancia. Entonces, en un plano debe ser claro dónde está el cuarto de maquinaria, en dónde está el cuarto de telecomunicaciones, deben estar específicas las medidas, o sea, debe verse cómo fue la medida, y básicamente cuando ya se hace la visita, simplemente ya uno tiene adelantado, ya sabe que efectivamente están cumpliendo con todas las normas. Bueno, también es importante en los planos, pues mirar cómo se dejó hecha la infraestructura. Algunos generan planos de ese estilo, donde especifican cómo está construido el salón, y pues en el plano ya como tal se ve la ubicación. Aquí está un diseño de TDT, es muy similar a lo que yo les mostraba en la parte anterior, donde está la antena, donde están los planos, donde están los puntos de acceso al usuario, y pues esos planos deben ser
firmados, deben ser, lo más importante es que deben ser firmados por el ingeniero que hizo el diseño de TDT, y pues deben estar sus convenciones. Además, pues debería poderse ver qué medidas tiene, aquí pues no se ve, pero debería poderse ver qué medidas tiene el closet, qué medidas tiene cada uno de los gabinetes de piso, todo lo que tiene ahí. Sería eso. Igual, pues eso se verifica cuando se hace la visita en físico, se verifica que pues que cumpla las medidas y toda esa parte. Es importante, por ejemplo, aquí está especificado los gabinetes de piso, tomas de usuario. Es importante especificar cómo, por dónde se hizo la construcción. Por ejemplo, el caso aquí que es una red de dispersión, o ¿sí? Una red de dispersión o una red interna. En este caso, aquí lo que vemos es una red interna. Y lo mismo para la red de dispersión. Es importante que en el plano se vea por dónde se hizo la construcción, porque pues digamos que en el momento de hacer la visita, pues no, seguramente en muchos proyectos la canalización de dispersión, que es por donde van los tubos, o sea, los tubos que comunican entre el gabinete de piso y los puntos de acceso a usuario, debe verse por dónde se construyó, porque la norma es específica que dice que pues toda esa tubería ¿cómo llama esto? Pues todo por donde se envió el cable, mejor dicho, ¿sí? Escalerillas o todas estas cosas, deben hacerse por las zonas comunes. O sea que yo, por ejemplo, no podría atravesar algún apartamento con una parte de esa. Bueno, lo otro importante pues es que las personas que hicieron los diseños, tanto de la parte de TDT y la infraestructura, pues deben tener una tarjeta profesional con una duración, un tiempo mínimo, ¿no? Por eso es conveniente que en el momento en que ustedes le envíen los documentos al ente inspector, al organismo de inspección, pues que se vea que los ingenieros que diseñaron esa parte, pues tienen la competencia. Entonces, por ejemplo, sería conveniente, no es obligación, pero sería conveniente que enviaran hojas de vida. También la norma exige unos certificados donde ellos tuvieron que haber aprendido a hacer la parte tanto de infraestructura como de TDT. Entonces, estos documentos también se piden en el momento de la inspección. Este que es digamos, el que más polémica genera, bueno, no polémica, sino que, pues como que en algún momento la norma no es como muy específica en qué es de qué se trata este informe, esta SORBE. Básicamente, este informe, pues puede tener dos partes. Hay una que se hace antes de la construcción, básicamente, y es como ir a revisar bajo qué condiciones está lo de TDT. Entonces, yo podría ir a hacer una medición de cuál es la intensidad de la señal. Por ejemplo, esto me sirve para después hacer el diseño de TDT. Entonces, yo aquí mido cuál es la intensidad de la señal, verifico que tenga línea de vista a las antenas. Entonces, por eso son esta serie de fotografías que ustedes ven aquí. Ahí más o menos está simulando en algún momento dónde están ubicadas las antenas de transmisión de TDT, y ahí se hace pues unas fotografías que muestran dónde, a qué distancia está, cuántos grados, cuál es la altura, y toda esa parte. Lo mismo, pues, qué altura va a tener el edificio, seguramente, y pues desde ahí se hace una serie de mediciones para ver, en primer lugar, con qué intensidad llega la señal, y se hace un barrido, pues revisando, por ejemplo, hacia dónde coge mejor la señal, hacia dónde apunta la antena. Pues cuando hay línea de vista, pues no hay mayor complique, pero algunas veces pues pueden estar en unos valles donde no llegue casi la señal. Entonces,
ahí se hace muchas veces por ensayo-error. Entonces se mira, se hace un barrido hacia dónde está entrando mejor la señal para pues, colocarla en el informe. Este es un informe de eso. Se analiza, por ejemplo, qué tanto ruido hay, qué tantos problemas tiene la señal, y eso se hace pues o en el momento de la construcción, digamos ya cuando hay una torre, entonces se hace la medición, o inclusive antes, solamente sobre el terreno. El ingeniero Libarda también les decía que pues que no afecte también el medio ambiente, entonces pues, consideraciones de ese estilo, que no afecte el medio ambiente. Y si ya hay, por ejemplo, una torre construida, pues yo puedo hacer todo el recorrido por dónde va a entrar los cables, si ya están los gabinetes de piso, entonces se puede tomar fotografía de toda esa parte para indicar cómo se va a hacer el diseño de la parte de TDT. O sea, este informe es importante, lo pide la norma, pero más importante, o sea, más que para que sea el cumplimiento de la norma, es importante para los diseñadores de TDT. Yo hago todo el muestreo y de ahí en adelante, entonces, ya con estos parámetros, pues a mí me queda fácil sentarme a hacer los cálculos, entonces ya miro cuántos apartamentos son, ya miro cuánto va a tener el cable de largo, cuántas pérdidas voy a tener, si necesito más de un equipo de amplificación o no, si por el ruido que se me está generando necesito agregarle filtros, etcétera, etcétera. Entonces, de ese informe depende pues mi diseño. Por eso es un informe importante. Bueno, aquí está pues lo que se necesita en ese caso. Foto es la panorámica de la ubicación de la antena, línea de vista con antenas transmisoras de TDT, altura de la edificación y el lugar de la antena, el ángulo que se mide de altura, la medición de la potencia que se genera, el error, la cantidad de error que se genera, las constelaciones por canal, pues eso ya es un término más electrónico, o sea, esa parte, y demás. Bueno, entonces ya por dónde pasa en la parte interna, ya cuando tengo el edificio, pues cómo podría ser, cómo se generaría, por dónde pasarían los cables, pasamuros, importante dónde están las tomas eléctricas, etcétera, etcétera. Breaker. Bueno, cuando nosotros diseñamos TDT, pues se debe solicitar al Ministerio de Telecomunicaciones, que nos diga si efectivamente nuestra construcción tiene o no tiene cobertura para TDT. Específicamente, pues algunas construcciones podrían no necesitar TDT, entonces, pero si no la necesitara, eso depende pues del sitio. Si el sitio no tiene cobertura definitivamente y nunca la va a tener, entonces eso solamente lo sabe el ministerio, entonces nosotros los constructores hacen una solicitud al ministerio pidiéndoles que les digan si el sitio de la construcción va a tener cobertura TDT o no. Puede que en el momento no la tenga, bien, puede que en el momento no la tenga, pero si para el ministerio está planeado en algún momento colocar ahí TDT, entonces se debe cumplir ese requisito. Se debe hacer toda la infraestructura para TDT. Si definitivamente el ministerio dice, no, ahí nunca va a llegar TDT, entonces pues ya nosotros o el constructor no tendría que cumplir con esa parte de TDT. Es la única excepción, o sea, la excepción la hace el Ministerio de Telecomunicaciones diciendo pues que no, efectivamente no tiene cobertura, entonces sería de la única forma que el constructor no tendría que hacer toda esa estructura en las edificaciones. Bueno, lo otro importante en la parte de TDT es que, como en el caso de RETIE, a nosotros nos piden, o a los constructores les piden los certificados de conformidad de producto. Entonces, esos certificados pues deben estar validados por un organismo acreditado por la ONAC,
Y pues ahí entra lo que es tubería, lo que es pues, materiales, etcétera, etcétera, que ya en las cajas de las que yo les comentaba, deben estar certificadas. Entonces, pues esto también es una de las cosas que nosotros revisamos, que todos los elementos con los que se ha construido la infraestructura debe tener una certificación. Entonces, desde ahí, pues todo lo que está en RETIE, pues ya todos ellos tienen una certificación o existen organismos de certificación. Caso contrario a lo que pasa en TDT. En TDT, aquí no hay organismos que certifiquen los amplificadores o los derivadores, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso hay que primero verificar si existe un organismo, por ejemplo, si hay organismos que, como eso viene de otros países, pues están acreditados en su país con alguna norma, con alguna institución similar a la ONAC aquí en Colombia. Entonces hay que primero verificar que si ellos tienen esos certificados de producto validados por el organismo de su país. Como todos vienen de fuera, entonces pues hay que verificar que el producto que yo compre, por ejemplo un amplificador, si tiene un certificado de producto validado por un organismo similar al de la ONAC en el propio país, o también pues por los que haya convenio, ¿no? Estos certificados pues no solamente en la parte, la primera parte, sino que también ellos traen unos anexos, y en los anexos es donde ellos especifican cómo es el producto, qué características tienen. Bueno, entonces, en el caso les estaba hablando de la parte de TDT, hay muchos que todavía no tienen, muchos dispositivos que todavía no tienen certificado de ese que yo les estoy comentando, el certificado de conformidad de producto. Entonces, se acepta una declaración del fabricante. En ese caso específicamente, cuando ya no existe el convenio ni nada de eso, entonces se acepta una declaración del fabricante. Solamente cuando no existe el otro. Y en el certificado de declaración del fabricante, pues debe ser específica, ¿no? Debe tener pues, la declaración del fabricante, debe tener un número de referencia, debe tener clarito a qué aparato es el que nos estamos refiriendo, y debe tener muy claro cuáles son las normas, que pues si obviamente no estamos hablando de normas como las normas técnicas colombianas, pues obviamente pues como son aparatos que son hechos en el exterior, sí deben cumplir las normas internacionales, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, la emisión electromagnética, la parte de químicos, todo lo que piden en los equipos de telecomunicación. Bueno, por eso, pues también, pues ahí se acepta, como les digo, un aparato, un certificado de conformidad que emite el fabricante. Entonces el fabricante dice, mi aparato cumple con tales normas internacionales. Bueno, pues yo les decía que antes de hacer la inspección retail, pues yo creo que podría ser un debe tenerse el RETIE, aunque pues podría hacerse en cierta forma al mismo tiempo, pero pues debería estar primero en la parte de esto. Bueno, aquí esta parte de RETIE pues tiene lo que son las partes eléctricas, digamos los tableros que se generan, ese tipo de tableros para alimentar la parte de telecomunicaciones, pues debe tener unos tableros de distribución, y que obviamente están cargados a las zonas comunes, ¿no? Deben tener sus conexiones a tierra, deben tener el apantallamiento, por ejemplo, en el caso de la antena TDT, pues es un elemento que está sobresaliendo por encima y puede comportarse como un elemento de
de captación para rayos, entonces pues eso debe estar, pues debe tener sus elementos de protección, ¿no? Bueno, aquí es un poquito más cómo, que está en la norma específicamente, cómo deben ser esos dispositivos eléctricos, pues que deben cumplir y pues cuántos amperios, miliamperios deben soportar. Bueno, aquí está, por ejemplo, que los cuartos de telecomunicaciones pues deben tener unos medidores, y ahí para medidores, no, unos elementos, unos sacos de protección, y etcétera, etcétera. El ingeniero electrónico debe hacer unos cálculos de potencia para esa parte eléctrica, o el eléctrico específicamente, y pues ellos se basan en la cantidad de puntos de acceso que tengan, la cantidad de puntos de acceso al usuario. Aquí dice, por ejemplo, los cuartos de telecomunicaciones deben tener tomas que resistan 15 amperios y efectivamente deben estar colocados aterrizados, ¿no? Bueno, los cuartos de telecomunicaciones deben tener una iluminación, entonces, pues ahí hay que tener en cuenta que deben cumplir con mínimo 300 lux. Cada cuarto de telecomunicación, o sea, debe tener un bombillo, y además tienen, que eso también pues está en la parte de Retilab, y pues también deben tener luces de emergencia, es lo que pide la norma. Bueno, aquí ya les había contado, pues simplemente debe estar a las zonas comunes, y digamos que eso es lo más importante de la parte de TDT. Entonces ya quedó disponible para las preguntas. Entonces, Alejandro, sí, por favor. Claro que sí, ingeniero. Pregunta Yesid, perdón, el ingeniero Jimmy Fernando. Buenos días, ingeniero Yesid. ¿Qué tipo de cableado diferente al coaxial es permitido en TDT? No, para TDT solamente es cableado coaxial, no más. Solamente es permitido el cableado coaxial. Alex David Zapata dice, ¿la antena de TDT debe tener un ángulo específico de dirección para su instalación? Sí. Ellos tienen una parte delantera que capta señal y una parte en la parte de atrás, mejor dicho, donde ellos reciben, y de acuerdo a cómo esté la ubicación, la antena, como esté ubicada la antena, entonces va a tener mayor o menor pérdida. Entonces, ahí específicamente esa antena sí tiene una dirección. O sea, no se puede colocar apuntando a cualquier lado. Debe tener una especificación, que era lo que yo les comentaba, que en el informe del Site Survey, pues debe hacerse evidente. Esta es la parte delantera. Aquí es donde, digamos, esto es lo que yo tendría que, digamos, colocar como en línea de vista con las antenas transmisoras. Esta es la parte de atrás de la antena. Si yo la coloco al revés, efectivamente me puede captar, pero no va a tener la misma ganancia que si lo coloco pues en línea de vista. Muy bien. Pregunta Jimmy Fernando. El formato 4 indica que los elementos de captación deben tener certificado de producto. ¿Qué tipo de certificación es aceptable? ¿Bajo 17.065? ¿Bajo qué norma se debe evaluar dichos elementos de captación? Gracias. Perdón, ¿me repite, por favor? Perfecto. El formato 4 indica que los elementos de captación deben tener certificado de producto. ¿Qué tipo de certificación es aceptable? ¿Bajo 17.065? ¿Bajo qué norma se debe evaluar dichos elementos de captación? Gracias. Bueno, aquí lo que yo les comentaba hace un momento, o sea, tenemos que tener o certificado de producto en el caso de que exista,
pero si no, entonces ese certificado de conformidad puede ser válido. Eso lo especifica la misma la norma, pues habla del certificado de producto y habla de algunas cosas, de convenios con organismos internacionales, pero específicamente cuando no hay certificado de producto como tal, entonces es donde se acepta una declaración de conformidad, que esa declaración de conformidad es elaborada por el fabricante del elemento, pero el fabricante del elemento entonces pues asegura que cumple con normas internacionales. Y las normas internacionales pues ya es lo que diga dependiendo de cada dispositivo. Muy bien. Pregunta Alex David, ¿después de qué distancia se debe instalar otro amplificador? ¿Cuál es el criterio? Bueno, el criterio es más en el diseño. En el diseño, cuando uno hace el diseño, pues se da cuenta que en un momento determinado, por más dispositivos que yo le coloque en el punto, en el backbone, pues va a tener pérdidas o son muchos apartamentos, entonces yo tengo que regenerar la señal. Entonces, en el cálculo de pérdidas que yo estoy haciendo, me doy cuenta que ya pues la señal llegó muy por debajo de lo que me pide la norma. Entonces, en ese momento, cuando ya está, por ejemplo, de los 47 decibelios por microvoltio, entonces en ese momento es donde yo digo, no, necesito otro amplificador, pero eso ya va más no tanto de la altura del edificio, sino en el diseño, cuando ya se está viendo, al hacer el cálculo, pues como uno realmente cuando hace el cálculo, tiene las distancias a cada apartamento, es importante conocer la distancia a cada uno de los apartamentos, entonces uno se da cuenta cuáles son las pérdidas que tiene. Entonces cuando ya tiene pérdidas que me van a generar una señal por debajo de lo que me pide la norma, entonces yo como diseñador, ingeniero electrónico, entonces simplemente digo aquí necesito otro amplificador, pero no realmente es por la altura del edificio, sino simplemente por esa parte, porque se necesita por la distancia que ya, digamos, me genera muchas pérdidas en ese caso. Pregunta Camilo Luna, como diseñadores, ¿cómo nos blindamos en caso en que después de entregar el proyecto hay una obstrucción de la línea de vista y por tanto degradación de la potencia de la señal? Bueno, por eso es importante, claramente ahí es donde juega importancia el informe de Site Survey, ¿no? O sea, usted hizo unas mediciones, usted se dio cuenta, verificó las líneas de vista y ese informe pues indica y muestra en fotografías que efectivamente en el momento en que usted hizo el diseño había una línea de vista con la antena. Si después colocaran un elemento que generó obstrucción, pues ya se muestra con el informe de Site Survey que efectivamente se generó un bloqueo después de que se hizo ese informe de Site Survey. Perfecto. Pregunta Mateo Ramírez, ¿cuándo realizarán curso de diseño y construcción de la red para el acceso al servicio de TDT? En los próximos días, Mateo, estar muy atento a nuestras redes sociales y también estaremos enviando mailing con toda la información referente a nuestros programas de capacitación. Pregunta Francisco Mariño, en la exposición se habló de conductores resistentes al fuego, ¿es correcto? Es correcto, sí, es correcto. Ellos deben cumplir la norma, deben cumplir una norma que el cableado debe ser elaborado con resistencia al fuego. Entonces, cuando el diseñador hace lo de TDT, pues también verifica pues, los productos. Si yo estoy haciendo ese cableado, pues yo debo ver cuál es el cableado que necesito. O sea, no solamente especificar aquí vamos a colocar un cable coaxial de tal lado a tal lado, sino que también pues hay que tener en cuenta que debe ser resistente al fuego, que si estamos hablando de
elementos interiores, pues que no generen elementos tóxicos, porque digamos en la parte, cuando hay incendios, pues más que las quemaduras lo mata es la contaminación, ¿no? Los elementos tóxicos que tengan. Entonces los cableados que se generan en la parte interna, pues no deben ser tóxicos. Y lo mismo, resistentes al fuego, pues que no ayuden a propagar la llama. Entonces eso lo pide la norma, efectivamente. De acuerdo. Pregunta Alejandro, buen día. ¿Cómo se maneja la distribución de otros operadores diferentes a TDT? La distribución la maneja cada operador. O sea, el constructor simplemente tiene que dejar la parte, las cajas, lo que yo le decía, los ductos por donde van a pasar todos los cables, pero ya la construcción como tal la hace el operador. Entonces, yo simplemente dejo un tubo para que ellos pasen el cable, un tubo para que pasen su fibra óptica, unos tubos para que pasen pues el cable coaxial o par trenzado, cualquier tipo de cableado que ellos quieran colocar, pues lo deben poder colocar. Por eso es que la estructura que hace el constructor ya no de TDT, sino que debe tener una cantidad de tubos. Ahí el constructor debe dejar un poco de tubos vacíos, que eso pues lo especifica la norma, cuántos tubos, de qué diámetro debe dejar para que pasen sus cables, para que los operadores pasen sus cables. Pero la construcción como tal, las antenas, los amplificadores que ellos necesiten o cualquier otro tipo de elemento, pues ya es responsabilidad del operador. O sea, los constructores simplemente dejan las cajas con sus conexiones para que el operador pueda pasar su cableado o lo que vaya a colocar por ahí. Muy bien. Pregunta Jenny Saray. Dice, buenos días. ¿La tubería de TDT debe ser independiente de la instalada para las demás tomas de usuario? Y adicional a ello, ¿las cajas de TDT se pueden unir entre sí a través de una misma tubería de acuerdo a los cálculos? Las cajas, a ver, las cajas, hay algunos tipos de construcciones, hay unos tipos que se llaman en estrella, hay unos tipos en árbol, pero las cajas de TDT, por ejemplo, son únicas, o sea, deben existir unas cajas que son para los operadores externos, que se deben dejar una cantidad de cajas, también de acuerdo al valor de la construcción, se deben dejar unas tomas ahí, y la de TDT, pero la de TDT pues debe ser específica para TDT, ¿no? En esa parte. Los operadores pues entran y ya utilizan las cajas. Me repite un momentico de la pregunta que no la entendí toda, no la capté toda. Bueno, ya le di continuar, entonces pues si no quedó lo suficientemente claro, le agradezco a la persona que hizo la pregunta que nos pregunte nuevamente, ¿vale? Vamos con unas últimas preguntas. Pregunta Andrés Felipe, ¿el constructor está obligado a colocar los equipos, antenas, amplificadores, distribuidores, repartidores y tomas y cableado? Sí. Lo que es TDT, lo que es para TDT, el constructor está obligado a colocar antenas, cableado, toda la tubería, y él debe garantizar de que a cada punto, a cada apartamento y a cada punto del apartamento debe cumplir con la señal. Entonces sí, el constructor está obligado. Ese es lo único que el constructor está obligado a hacer en esa parte. La parte de TDT, él debe dejarla instalada, el constructor. Eso es obligación del constructor. Perfecto. Vamos con unas últimas 2, 3 preguntas, creería yo. Pregunta Álvaro Gutiérrez, ¿las cajas para tomas de usuario deben ser metálicas o pueden ser también de PVC? Pueden ser plásticas o metálicas. Ahí especifica, en la norma especifican los tamaños cuando son metálicas y los tamaños cuando son plásticas. Pueden ser de las dos. O sea, para las tomas de usuario pueden ser plásticas o pueden ser metálicas. Pregunta
Alex David Zapata, ¿por qué el diseño solo lo debe hacer un ingeniero de telecomunicaciones o electrónico? ¿Eléctrico no? No, no, eléctrico no. Digamos que es más por el formato, pues ya, digamos que en realidad eso lo hizo es lo que dice la norma, pero la competencia más es de un electrónico. O sea, el electrónico trabaja con voltajes, con señales, entonces él sabe cómo se comporta ese tipo de señal. Mientras que pues los eléctricos que creo que tienen otra competencia un poco diferente, ¿no? Ellos son pues más a grandes potencias y pues no tanto a señales por radiofrecuencia, que son las que se tratan en este caso. Por eso es que lo hacen. Pregunta Jorge Mario, buenos días, ingeniero Yesid, ¿las diapositivas las envían el correo eléctrico a cada una de las personas? Sí, esperamos poder enviar las memorias la semana entrante y también la grabación para que ustedes puedan verla en cualquier momento. Vayamos con una última pregunta. Luis Fernando Herrera, buenos días. Si el usuario no quiere instalar la TDT, ¿qué se debe hacer? Pues ya tiene el contrato con algún operador. No importa, o sea, independiente, de hecho, pues eso la construcción se hace antes de la venta, o sea, eso es independiente de quién va a habitar el apartamento, o sea, es decisión de él si utiliza la toma, pero la toma el constructor debe dejarla, es obligación del constructor dejar la toma lista para eso, aunque yo decida contratar con un operador, pues TV Cable o todo eso, o sea, no lo utilizo, pero es obligación del constructor dejar la toma puesta y activa. Bueno, yo creo que nos queda espacio para una última pregunta. Ahora sí. Jenny Saray pregunta, ¿la toma de TDT debe tener una tubería única e independiente saliendo desde la caja PAU sin pasar por otras tomas de usuario? No necesariamente, o sea, eso se mira en la parte de canalización interna, entonces pues puede que haya una mezcla de una u otra, pero pues obviamente eso ya depende cómo diseñan en esa parte. Como les decía, hay unas distribuciones que se hacen en árbol, otra en estrella, entonces de acuerdo a eso, pues algunas van a salir de las tomas, otras salen específicamente de la toma central, salen de la toma central a cada una de las tomas, entonces en ese caso sería única. Pero hay otras que salen para diferentes cajas, entonces de una caja, digamos, yo puedo sacar otra, entonces pues ahí habría como mezcla de esas cosas. No necesariamente tiene que ser única. Bueno, de acuerdo, muy bien. A partir de este momento, damos por finalizado este webinar. Quiero agradecer de forma muy especial al ingeniero Libardo, al ingeniero Yesid por el webinar impartido el día de hoy. Muchas gracias por el conocimiento y pues todas esas cosas importantes que nos han compartido el día de hoy. Igualmente, muchas gracias a todos, a Jessy también por todo lo que nos comentó el día de hoy y a todos recordarles que como Servimeter ya somos acreditados en la inspección de red TDT y de red de infraestructura soporte de las construcciones de vivienda que aplican para retail. Así que nos pueden contactar en cualquier momento, cualquier necesidad que tengan como constructores o como instaladores de este sistema de redes internas de telecomunicaciones. A mi correo me pueden escribir a libardo.gomez@servimeters.com y cualquier duda también yo les puedo ayudar a resolver. Y pues los invitamos igualmente a que nos sigan también en las redes sociales, como lo dice Alejandro, a que participen de nuestros cursos y también pues si requieren cualquier cosa de inspección en sus construcciones, pues están invitados también a contactarnos para poderles ayudar en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos también. Así es, ingeniero. Ya estamos acreditados, entonces les recuerdo que pueden escribir al ingeniero Libardo, al correo que les mencionó. También pueden escribirnos en nuestra página web www.servimeters.com. Ahí tenemos un chat en tiempo real para atender
todas sus inquietudes. También si pues, desean cotizar el servicio, también pueden hacerlo a través de ese chat. O también pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Listo, pues no siendo más, pues agradezco a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado, por su participación. Sé que nos veremos muy pronto. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinar. Entonces, para que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y estén al tanto de todo lo que estamos publicando y pues no se pierdan de todo lo que vamos a estar dando. Para los interesados en el curso de retail, me pueden escribir a alejandro.buendia@servimeters.com o pueden escribir a silenia.mejías@servimeters.com, que es el correo de la persona que dirige toda nuestra área de capacitaciones y todos los programas de capacitación y conferencias. Muchas gracias a todos. Esperamos vernos muy pronto. Hasta luego. Chao a todos.